de la Delegación de Apostolado Seglar surgió para dar respuesta precisamente de nuestra planificación pastoral, que es animar a la lectura y a la formación y a la reflexión de las Sagradas Escrituras. Entonces surgió las actividades de la Delegación de Apostolado Seglar, que la delegación tiene 3 objetivos fundamentales propios de la delegación, porque son inquietudes que hay día en relación con el laicado. Una primera es animar a la comunión eclesial del movimiento asociativo, de todos los movimientos y asociaciones de apostolado seglar que hay en nuestra diócesis. 6 cauces de comunión. El segundo objetivo es impulsar la formación, que es uno de los grandes déficits, todos lo sabemos, uno de los grandes déficits que tiene el laicado en general, impulsar la formación. Y este es un momento de impulsar la formación y además es un buen momento de dar cauce de comunión, porque lo bonito de estos encuentros y lo bueno de este proyecto es que se ha elaborado, se está elaborando y se va a elaborar por todos los movimientos de apostolado seglar de la diócesis, porque todos los que nos acompañan, hermanos en la fe, para que sepáis los de la parroquia, que están aquí entre nosotros, son los que de alguna manera, hay muchos más, me parece que somos, ¿cuánto Eva? 35-40, son los que de alguna manera generosamente van a dedicar su tiempo a ir hacia las parroquias a presentar precisamente y a realizar este objetivo de animación pastoral en la Sagrada Escritura. Entonces, estamos aquí unos cuantos, nos han venido a acompañar, les damos gracias, como ha dicho don José María, para que sepáis vosotros, los de la parroquia, que vienen en plan de aunar fuerzas, de echar mano. Bueno, pues dicho este preámbulo un poquito, pues nos vamos un poquito. La presentación fundamentalmente es una presentación con diapositiva. Es decir, que la diapositiva es fundamental para los objetivos que nosotros queremos intentar desde la Delegación de Apostolado Seglar. Y lo mismo que otras exposiciones, las exposiciones están acompañadas por diapositiva, aquí yo pienso que es casi al contrario, que el mensaje de las diapositivas van acompañadas por el mensaje de la palabra, por la explicación de la palabra. Por eso creo que es fundamental el ser capaces de aunar imagen y explicación, que es uno de los objetivos de este encuentro. En el año 2008, en octubre, se celebró en Roma el Sínodo Extraordinario de los Obispos, que tenía como lema las Sagradas Escrituras en la vida, o la palabra de Dios, en la vida y la misión de la Iglesia. Y a raíz de este encuentro sinodal, de ese sínodo de los obispos, el Benedicto XVI, entonces Papa, escribió una exhortación apostólica que se llamó Verbum Domini, en castellano, la palabra del Señor. Y resumió, en esta exhortación, todas las aportaciones que habían tenido los padres sinodales. Y las resumió y dio 2 razones fundamentales para ese resumen, para esa exhortación apostólica que él con tan bella escritura nos legó. Primero, revalorizar la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, y para que al mismo tiempo ella sea cada vez más el corazón de toda la actividad eclesial. 2 objetivos muy concretos: revalorizar la palabra en la vida de la Iglesia y que sea cada vez más, el corazón latiendo de verdad, en plan de sístole y diástole, sobre la actividad eclesial. Estas 2 razones fundamentales, pues, como ahora veremos, son o van en paralelo con los objetivos del plan pastoral. Entonces, daba también, en el prólogo de la exhortación, daba también las razones, el porqué. Y las razones del porqué no solamente tenía que reavivar y revalorizarse la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, sino también porque había que llevarla al mundo. En un mundo que, como todos sabemos, hay escasez de palabras de vida y de esperanza, y nosotros los cristianos estamos llamados precisamente a ser animadores de vida y de esperanza en este mundo tan secularizado que vivimos. Y por eso nos exhortaba, desde este documento eclesial tan importante, nos exhortaba a
a dos cuestiones. Primeramente, a reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo, reavivarlo, el encuentro personal, que es fundamental, para que se extienda cada vez más por todo el mundo esta vida alrededor de la palabra, se conozca más, se viva más y se viva mejor. Cuando el Papa Benedicto XVI realizó esta exhortación apostólica, estábamos aproximadamente a unos 40 años de una de las constituciones más importantes que tuvo el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, sobre la Sagrada Escritura, que abrió horizontes importantísimos. Abrió horizontes tan importantes que antes del concilio y antes de esta constitución dogmática, la Verbum Dei, precisamente la Sagrada Escritura, no lo sé, pero no se valoraba lo suficiente, o por lo menos no se extendía lo suficiente y animaba la formación del laicado. Yo recuerdo de mis tiempos, yo que soy tan mayor, de mis tiempos antes del concilio, que a mí, estando en el colegio, lo he dicho ya en algún sitio, a mí me castigaron por estar, los frailes franciscanos, por estar leyendo la Biblia. O sea que el cambio y de rumbo que se logró la Constitución dogmática Verbum Dei fue impresionante, pues revalorizar la palabra de Dios a nivel eclesial es uno de los objetivos fundamentales de la exhortación apostólica Verbum Domini. Y la exhortación ha servido de referencia fundamental para presentar y planificar los objetivos del plan pastoral de este curso. El objetivo principal, la palabra de Dios en el centro de la pastoral, de toda la Iglesia, de toda la vida de la Iglesia, que ilumina o debe iluminar toda la vida eclesial, principalmente la catequesis de iniciación cristiana y la iniciación cristiana, y además iluminando a ellos al servicio de la evangelización, que son tres objetivos fundamentales del programa pastoral de este año. Y por eso es por lo que la Delegación de Apostolado Seglar ha querido conveniente lanzar esta iniciativa, este proyecto de revalorización, de animación, de formación en las Sagradas Escrituras. El proyecto de charla está preparado dividido en 4 bloques, que son 4 bloques que tienen como idea fundamental ayudar a reflexionar a los grupos, a las parroquias, a las comunidades cristianas, movimientos, etcétera, a reflexionar sobre cosas que son importantes y relacionadas con las Sagradas Escrituras. Esos 4 bloques los vamos a ir viendo. Son primeramente una reflexión en torno a la opción, a la formación, al encuentro y el conocimiento personal de la Sagrada Escritura. Un segundo bloque de reflexión sería algo que constató mucho el Sínodo de los Obispos, que fue precisamente la interpretación de la Sagrada Escritura, y que en nuestros grupos de reflexión, en nuestros grupos, siempre surge alguna problemática en torno a esto, diciendo qué páginas más oscuras tiene algunas veces la Biblia, que no sabemos penetrar en ellas y sacar todo el jugo que debíamos sacar. Ese sería un segundo bloque de reflexión. Un tercer bloque de reflexión sería cómo tenemos que vivir la palabra de Dios en la Iglesia, encontrarnos con ella y formarnos en ella y hacer oración con ella. Y el cuarto bloque de reflexión sería cómo esta palabra de Dios nos tiene que servir y ayudar para nuestro compromiso en el mundo. Esos 4 bloques los vamos a ir poco a poco reflexionando sobre ellos en un momento. El hombre es un ser religioso. Esto es una constatación que hoy día incluso los importantes pensadores y sociólogos del momento no tienen la menor duda. Pese a que en el siglo XVIII y siglo XIX, los que se llamaron filósofos y pensadores de la sospecha hicieron unas profecías muy negativas, indicando que la revelación divina, las Sagradas Escrituras, tenían poco recorrido y que el mundo religioso iba poco a poco a desaparecer, tampoco su cultura ni el contexto histórico en que vivió. Por eso ahora veremos la importancia que tiene situar los textos de la Escritura, situarlos precisamente en ese momento histórico para poderlos interpretar.
y por eso precisamente, por las dificultades que se tiene para situarnos en ese contexto histórico en que se escribieron los textos bíblicos, de ahí la necesidad de orientaciones válidas, eclesiales, para que nosotros no nos perdamos cuando leamos o nos formemos en las Sagradas Escrituras. Por eso, en cuanto a palabra de Dios, ya Verbum Dei, la Constitución dogmática que hemos hablado del Concilio Vaticano II, ya nos hablaba de estos criterios de interpretación, y Verbum Domini, la exhortación del Papa Benedicto XVI, también los vuelve a repetir, que son necesidad de la fe. Sin la fe leemos la Biblia como si fuese una novela, no nos diría absolutamente nada. Una palabra de Dios, un texto que hay que leerlo en el seno de la Iglesia, no podemos leerlo fuera del seno de la Iglesia. Muchos teólogos, vamos a llamarlos teólogos, o exegetas, vamos a llamarlos así, que han hecho la interpretación de la Escritura con una profundidad muy importante y muy seria, sin embargo, si lo han hecho simplemente como historicistas, se han perdido, porque no han hecho una interpretación correcta dentro de la Iglesia y de las otras interpretaciones, los otros criterios que nos dice la Iglesia para poder comprender bien los textos. Segundo o tercero, vivir y alimentar la vida espiritual. La Sagrada Escritura sirve para alimentar nuestra vida, pero al mismo tiempo esto es como un círculo. Nuestra vida espiritual se tiene que alimentar de la Sagrada Escritura. Una cosa nos lleva a la otra. Es un círculo vital. Si no, difícilmente va a ser vivir la fe si no nos alimentamos espiritualmente de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, el encuentro con la Sagrada Escritura va a aumentar nuestra fe, y nuestra fe se va a ir alimentando continuamente en un proceso de formación sobre la Sagrada Escritura. En tercer lugar, tener presente también la tradición viva de la Iglesia. La Iglesia, el magisterio de la Iglesia, es la que de alguna manera nos tiene que una vez oídos a los exegetas, a los teólogos, que son los que te hacen la interpretación de la palabra de Dios en las Escrituras, el magisterio de la Iglesia es el que te dice esto está de acuerdo o no está de acuerdo con el testimonio vivo, con la tradición viva de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es la que ha funcionado desde el principio, cuando, después de que los primeros apóstoles, recordamos, hicieron una tradición oral de la vida de Jesús, porque los primeros escritos del Nuevo Testamento surgieron en el siglo I, a últimos del siglo I, hubo una tradición primero oral, y luego en el siglo II el magisterio de la Iglesia tuvo que decir, estos son los libros canónicos y estos no son los libros canónicos. Estos son los libros que tenemos hoy canónicos y que la Iglesia los considera como libros, como libros especialmente eclesiales y de fe. Hubo otra cantidad de libros que los desechó como los libros católicos. Ahí tenemos, por ejemplo, los estos apócrifos, los evangelios apócrifos, que si alguno de vosotros ha tenido conocimiento de ellos, ha podido entrar en ellos, pues ahí funcionaban también en las primeras comunidades cristianas, y sin embargo la Iglesia, el magisterio, consideró de que no tenían esa categoría necesaria para formar parte de la canonicidad de la Sagrada Escritura. Y por último, la analogía de la fe. Esta palabreja analogía, que a lo mejor no nos enteramos muy bien de él, pero a mí me abrió unas puertas sobre esta palabreja muy importante, un teólogo moderno al que me gusta a mí mucho leer, que es Rahner, no sé si os ha llegado, que él habla, en vez de analogía de la fe, de la armonía de la fe. A mí mejor que analogía me llena más la armonía. Antes decíamos que la palabra de Dios es algo sinfónico, que Dios habla de muchas voces y de muchas maneras. Hoy hay que hablar, en cuestión de Sagrada Escritura, de la armonía de la fe. ¿Qué quiere decir la armonía de la fe? Que es un todo armónico, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se pueden contradecir. Y si hay algo contradictorio en algún texto hay que interpretarlo a la luz de los Evangelios, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la palabra hecha carne, de la palabra hecha vida, que es la palabra de Jesús. Que seguramente nos encontramos con muchas cosas raras en el Antiguo Testamento. Si habéis leído, no lo tengo por aquí, Verbum Domini, hay una página especial dedicada a los
tiempos, momentos oscuros de la Biblia, que los hay muchos. Tenemos que interpretarlo todo a la luz del Evangelio, del proyecto de amor de Jesús. Es fundamental. Bueno, y en cuanto a palabra transmitida en lenguaje humano, que Dios respeta precisamente la cultura, la vida, el contexto, el lenguaje en que se realizó la revelación, pues estos criterios que nos da el magisterio de la Iglesia son muy importantes, nos los da también Verbum Dei y Verbum Domini. Conocer los géneros literarios. Tenemos que saber que los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son muchos libros, pero no todos están escritos en el mismo género literario. Hay poesía, hay propuestas mitológicas, hay libros históricos, hay muchos tipos de género literario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de enjuiciar un texto en función de los géneros literarios. Yo hace poco me encontré, a lo mejor me extiendo un poquito en la anécdota, pero creo que es importante hacerlo constar, con una antigua alumna de hace muchos años, una niña, ya no sé, era mujer cuando me la encontré hace poco, pero que tuve yo en el pueblo, una chica fabulosa, muy religiosa, con una actitud fenomenal, y entonces hablando, oye, ya, hace mucho que no te veo, ¿qué es de tu vida? Empezamos a hablar, y yo la pregunté por eso, yo creía que estaba en movimientos religiosos, porque aquella muchacha dice, he abandonado la iglesia. Digo, Dice, sí, porque he descubierto que la Biblia es una gran mentira. A mí me dejó. Dice, sí, porque mira, he leído el Génesis y tal, y eso no tiene que ver nada con la ciencia. Ya entablé conversación con ella, y de alguna manera empecé a decir, oye, es que tú no has contado con los géneros literarios, que es que el Génesis no es un libro histórico. Y empezamos a hablar un rato, estuvimos hablando bastante rato, yo no sé si la convencí, pero bueno, pero quiero decir que este planteamiento de los géneros literarios se puede dar en muchos momentos y confundir unas cosas con otras, lo que es historia con lo que es ciencia y con lo que es poesía y poema. Los salmos dicen una cantidad impresionante de cuestiones y de reflexiones que tienen una belleza impresionante, una gran belleza. Bueno, pues eso se queda un poquillo. Espera, me falta conocer la lengua, el ambiente, la historia, la sociedad, en fin, de la persona, de los agiógrafos que vivieron en aquel momento, y estudiar el texto sagrado en su proceso de composición. Muy importante estos tres. No podemos detenernos mucho porque lo que se trata en estas pequeñas charlas es de abrir boca. No sé si me explico con esto de abrir boca. Animar a una reflexión importante, ¿no, Paco? Una reflexión importante sobre la Sagrada Escritura. Es a nivel de COU esto, ¿eh? Exacto. Es a nivel de COU ya. Bien, bueno, pues, en fin, por eso vamos un poquito desde la base y por la base, pero que abrir inquietud, que es de lo que se trata, abrir inquietud. Bueno, segunda parte, tercer bloque de reflexión. Nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene una voz. Esta diapositiva creo que es muy importante. Tiene una voz, tiene un rostro, es la palabra de Dios. En el principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, prólogo de San Juan. Pero esa voz y ese rostro tiene una casa, que es la Iglesia. A cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios. Juan 1:12. Somos los que vivimos en la Iglesia. Es decir, que la palabra, que tiene un rostro, es una palabra para vivirla primero en la Iglesia, en nuestra casa, en la Iglesia. Formarnos en ella, encontrarnos con ella en la Iglesia y crecer con ellas en la Iglesia. ¿Qué palabras más bonitas tiene Benedicto XVI en la exhortación apostólica? Únicamente en el nosotros de la Iglesia, en la escucha y acogida recíproca, podemos profundizar nuestra relación con la palabra de Dios. En el nosotros de la Iglesia, solamente ahí podemos profundizar en nuestro encuentro y nuestra relación con la palabra. ¿Y por qué? Sigue diciendo Benedicto XVI, porque la Iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive de ella, es la razón fundamental. A lo largo de toda su historia, el pueblo de Dios ha encontrado siempre en ella su fuerza, y la comunidad eclesial crece también hoy en la escucha, en la celebración y en el estudio de la palabra de Dios. Palabras muy bonitas de Benedicto XVI. Si tenéis tiempo, leeros la exhortación
Apostólica Verbum Domini, porque tiene una riqueza fenomenal. Bueno, pues desde esta reflexión que nos hace Benedicto XVI, constatamos, esto está cogido de las constataciones que ha hecho nuestro arzobispo en la carta pastoral de este año. Se constata que las Sagradas Escrituras, los cristianos leemos poco las Sagradas Escrituras. Dicen un 20%, no lo sé. Segunda constatación que hace el señor arzobispo: no conocemos bien lo que Dios nos ha revelado, sus palabras, no la conocemos, porque no nos metemos de lleno en un encuentro de interiorización en ella. Y luego nos dice nuestro arzobispo también que hay una necesidad muy grande de hacer una lectura espiritual de la Biblia. Hacer una lectura espiritual de la Biblia no es decir y llegar, escuchamos la palabra de Dios en la misa del domingo, en la misa, y la escuchamos, que muchas veces no la escuchamos, sino que lo oímos y punto, y hay diferencia entre oír y escuchar, la escuchamos, pero luego hay necesidad de interiorizarla, de rezar con ella, de interiorizarla en una palabra. Desde esa constatación vemos cómo la palabra de Dios en la Iglesia, ahí la diapositiva lo hace con una rueda dentada, que moviéndose una se tienen que mover las demás. La palabra de Dios en la Iglesia, bien motivada, hace que se anime la vida eclesial, la catequesis, la liturgia, etcétera, y se anime principalmente la liturgia. Esa diapositiva la tenemos que tener presente en la reflexión muy importante de este año, porque si tenemos de verdad interés en que la palabra sea el centro, como reza el programa pastoral de este año, sea el centro de la vida eclesial de nuestra diócesis, no tenemos más remedio que llevarla a la vida y todas las actuaciones de las comunidades parroquiales y movimientos, etcétera, y llevarla a la liturgia. Aspectos básicos que tenemos que reflexionar durante este curso pastoral, muy importante, pues, cómo realizamos, qué importancia damos a la palabra de Dios en la liturgia, cómo animamos la pastoral bíblica de toda la comunidad eclesial, qué estamos haciendo para formarnos los laicos y también los clérigos, no me dejo también a los curas, que también hay que decir, cómo nos estamos formando. Lo digo también porque, ojo, las homilías que algunas veces nos planteáis, señores curas. Ojo. ¿Cómo nos estamos formando? ¿Cómo nos estamos formando precisamente en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo hacemos lectura orante de la Sagrada Escritura? ¿Cómo hacemos oración a través de la Sagrada Escritura? Y cómo la presencia de la palabra de Dios hay que llevarla principalmente y fundamentalmente, los que somos catequistas tenemos aquí una llamada, a los procesos de iniciación cristiana, que es fundamental. Bueno, y hacemos un poquito en el proyecto recorrido por estos aspectos, la liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios, indudablemente. No hay mucho que explicar porque es la mesa de la palabra conjuntamente con la mesa de la Eucaristía. La Verbum Dei, la Constitución dogmática de la Iglesia, Verbum Dei, lo dejó muy claro, porque el cristianismo preconciliar había puesto mucho el acento en la liturgia eucarística, pero se había olvidado bastante de la importancia que tiene también la palabra en la lectura de la palabra. Y entonces puso en paralelo, si leéis Verbum Dei, veis que está en paralelo la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, las dos como cosas fundamentales, inseparables. Hay que recordar también, yo por lo menos en mi pueblo, cuando estaba en el pueblo, que la gente llegaba tarde, después de las lecturas, llegaban a la misa. Yo no sé si vosotros habéis vivido esta experiencia, pero yo sí que la he vivido, cuando es tan importante la liturgia de la palabra como la liturgia eucarística. El Verbum Dei nos lo deja muy clarito. Entonces, consecuencias prácticas para reflexionar en nuestras parroquias. Mayor cuidado en la proclamación de la palabra de Dios. Mayor cuidado en la proclamación. Buscar buenos lectores. Preparar esas lecturas. Necesidad de cuidar la formación de los lectores, que estén también formados en la palabra. Cuidar las homilías también.
Revalorizar el silencio, importante. Y cultivar también algo que en muchos sitios se ha abandonado, pero que yo recuerdo en muchos momentos que hemos vivido muchas celebraciones de la palabra, sin ir a la liturgia plena de eucarística, hemos hecho celebraciones de la palabra con un gran sentido formativo y oracional. Creo que esto es, por lo menos el señor arzobispo, en los encuentros que hemos tenido en relación con este proyecto, hay que cultivar mucho las celebraciones de la palabra, porque son formativas y además sirven para incrementar nuestra fe. La animación bíblica de la pastoral, toda la pastoral absolutamente tiene que estar precisamente animada por la palabra de Dios. No debe haber absolutamente ningún encuentro formativo o no formativo, sino es centralizándolo en la palabra de Dios, fundamental. Por eso dice el Papa que la pastoral bíblica, no grupos bíblicos, que hay que hacerlos, hay que formar grupos de formación bíblica, pero que no quita que estén que esos grupos de formación bíblica sean como que no retiren la animación bíblica de toda la pastoral. Toda la pastoral de una comunidad parroquial tiene que estar animada por la Biblia, por la palabra de Dios. Necesidad de formación bíblica, sobre todo los laicos. Ahí hay dos reflexiones muy bonitas de la Verbum Dei. Se ha de formar a los laicos a discernir la voluntad de Dios mediante una familiaridad con la palabra de Dios, leída y estudiada en la Iglesia bajo la guía de sus legítimos pastores. Con un segundo punto, y según sus posibilidades, las diócesis mismas brinden oportunidades formativas en este sentido. Esto que estamos haciendo es precisamente en respuesta a este punto de la Verbum Domini. Según sus posibilidades, las diócesis brinden oportunidades formativas en relación con la Biblia. La lección divina, que es una forma fundamental, todos los papas y en todos los momentos lo han aconsejado como momento propicio para no solamente formarnos en las Sagradas Escrituras, sino además encontrarnos con el Señor a través de esa lección y hacer oración con el Señor a través de la lección. Benedicto XVI lo dice el Papa Francisco también, y lo han dicho, lo dijeron también en los padres conciliares, etcétera, etcétera. Y no digamos ya la catequesis. El centro de la catequesis tiene que estar la palabra de Dios. Los que hemos estado en la práctica catequética durante muchos años, hemos vivido muchos acontecimientos, muchas fórmulas, mucha metodología, a partir del Concilio Vaticano II, que si la catequesis antropológica, que si la catequesis carismática, que si antes la catequesis doctrinal, pero fundamentalmente una catequesis basada expresamente en la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras es el centro del encuentro catequético. No podemos olvidarnos en el encuentro catequético de unir experiencia de fe con palabra de Dios, que es importante, pero que no podemos olvidar nunca que la centralidad de la catequesis es de que los niños se encuentren con la palabra de Dios a través de esa catequesis. Hoy día mucho más que antes. Bueno, los que estamos en catequesis sabemos qué difícil es que los muchachos aprendan doctrina, muy difícil. Pero de alguna manera hay que intentar que el niño se encuentre con el Señor a través de la catequesis. Y a través de la catequesis integral, donde la experiencia, la vida, la liturgia y todo esté íntimamente unida. Bueno, ese tercer bloque nos plantea unas serias interrogaciones y reflexiones de cara a la comunidad nuestra eclesial. ¿Cómo vivimos eclesialmente todo esto que hemos lanzado en este bloque? Tema para la reflexión durante todo el curso, don José María. Paco. Sí, ¿no ves? No, la diapositiva nueva emplaza al tercer bloque, al cuarto bloque, perdón.
nos emplaza a la reflexión sobre el cuarto bloque que tenemos, que es, ya hemos dicho que la palabra de Dios tenía una voz, un rostro, Jesús, tenía una casa, palabra de Dios en la Iglesia, a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, pero que nos podemos olvidar del tercer aspecto, de los caminos para sacar la palabra de Dios de nuestras iglesias. Continuamente a los laicos, desde el Christe Fidelis Laici, desde todos los planteamientos del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, etcétera, a los laicos nos están indicando que hay que salir de las sacristías, que hay que salir de las iglesias, hay que formarnos en la iglesia, vivir y celebrarla en la iglesia, pero hay que sacar la palabra de Dios al mundo. A Dios nadie le ha visto jamás. Nos dice Juan en el prólogo, el Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Y nos lo ha dado a conocer a nosotros, y la única manera de que el mundo conozca el rostro de Jesús es a través de nosotros. Si no salimos al mundo, difícilmente el mundo conocerá a Dios, conocerá a Cristo, que es una de las razones que exponía precisamente Benedicto XVI al comienzo de nuestra reflexión. Hay que salir al mundo, hay que anunciar la presencia de Jesús y llevar la esperanza de este proyecto de diálogo de Dios con nosotros, llevarle al mundo. Y en una serie de perspectivas. Hay que ir al mundo como parte fundamental de la misión de la Iglesia. Ahora los catequistas estamos estudiando en la escuela de catequesis los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles la primera cuestión, ¿verdad, Angélica?, que nos plantea son las palabras de Jesús después cuando iba a ascender a los cielos, que es: id y anunciad el Evangelio en Judea, en Samaria, en Palestina y en los confines de la tierra. Estas palabras de anuncio nos la están lanzando todavía a nosotros en estos momentos y forman parte de la misión de la Iglesia. Esa misión conlleva un compromiso con el mundo. Si no nos comprometemos, si no nos metemos en el mundo y nos comprometemos en cuestiones del mundo, difícilmente el mundo nos va a conocer. Hay que llevar también esta palabra de Dios al mundo de la cultura, el mundo de la cultura tan rico en expresiones de fe, como esto la historia del arte, desde la Edad Media, desde la época primitiva cristiana, etcétera, cómo nos ha reflejado esa palabra el mismo arte, y cómo en la cultura actual vemos ese desvinculamiento total que es tan difícil encontrar en el mundo del arte y de la cultura, y en el diálogo interreligioso. Vamos a ser capaces de sintetizarlos rápidamente y luego, porque yo no sé el tiempo que llevo, pero ¿alguien ¿Vamos bien? Y queremos que, al ser este también un encuentro un poco piloto, tenga que ser también un poquillo de ejemplarizante, en el sentido de decir, no, ¿nos estamos cansando o no? Yo no lo sé. Ya no os diré. Es una hora mala. En cuestión, reflexión a que nos lleva la primera parte, la misión de la Iglesia de anunciar la palabra de Dios al mundo. Anunciar al mundo el logo de la esperanza. Hemos dicho ya cómo este mundo es un mundo un poco vacío, donde la esperanza suele estar muy desvinculada de las personas. Anunciar la esperanza y ayudar a las personas a que la palabra de Dios anime a esa esperanza es fundamental. Todos los bautizados responsables del anuncio. Aquí es la llamada a los laicos, principalmente, a nosotros. En una nueva evangelización que el Papa San Juan Pablo II la hizo casi el lema de toda su pontificia, de su vida pontifical, la nueva evangelización. Tiempos nuevos, evangelización nueva, nuevos métodos, nuevos medios y nuevos lenguajes. No podemos estar anunciando la palabra, movernos en el mundo de la misma manera como anunciábamos hace 20 o 25 años. Y palabra de Dios y testimonio cristiano unido. Sin testimonio cristiano, sin testimonio de vida, difícil es ir a decir a uno, oye, es que Dios te ama. Vamos, el Papa
Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, lo dijo bien claro. Acción transformadora, compromiso en el mundo, desde el testimonio de vida y después el anuncio expreso, el anuncio en palabras. Pero desde el testimonio. Sin testimonio, el mundo actual no nos oye. El mundo actual no nos escucha. La palabra de Dios y el compromiso va por ese sentido. Servir a Jesús en los humildes hermanos. ¿Qué signo más auténtico, más importante tiene o está dando hoy Cáritas en relación con el mundo actual? De verdad, cuando se salen las encuestas y hablas con personas, sí, a mí no me hables de esto. Pero, sí, Cáritas, estupendo, pero otras cosas, importantísimo. Compromiso transformador por la justicia en la sociedad y por la reconciliación. Esta mañana, en el pleno del Consejo Pastoral, precisamente se ha hecho una alusión, se hacía una revisión del plan pastoral del año pasado, donde la centralidad, lo mismo que este año está en la Sagrada Escritura, en la catequesis, el año pasado estaba en la doctrina social de la Iglesia, y cómo se ha visto y se ha analizado la desinformación y la poca formación que tenemos en doctrina social de la Iglesia, y no solamente poca formación, sino poco compromiso en la vida pública. Poco compromiso en la vida pública de los cristianos. Y compromiso por la caridad efectiva a través de todas las organizaciones de caridad que tiene la Iglesia. Palabra de Dios y cultura. El valor de la cultura para la vida del hombre es fundamental, y cómo hoy día es importante incidir mucho en la palabra de Dios y los medios de comunicación. También en el pleno de esta mañana ha salido perfectamente eso. Cómo hoy día la vía Internet, la vía del Twitter, yo no sé mucho de eso y casi nada, la vía del Facebook, la vía de lo otro y de lo otro, aunque no entendamos mucho, pero de verdad hay que utilizar estos medios de comunicación porque es a donde llega mucha gente y es lo que abre mucha gente. Y entonces sí, lo que está en la imagen, lo que está en estos sitios es lo que prevalece, lo que no está se muere. Y luego la inculturación. Hacer la Biblia, inculturación significa hacer la palabra de Dios cultura. Si la palabra de Dios, si la palabra no se hace cultura, entonces decía San Juan Pablo II en Christe Fidelis Laicis, precisamente, si la palabra de Dios no se hace cultura, entonces no hay evangelización. Bueno, y por último, la relación y diálogo interreligioso. No hay que decir nada más que sacar a relucir el último dato, el último momento de relación del Papa Francisco con la celebración del 500 aniversario de la Reforma Protestante, como en ese signo importante a lo que nos tiene acostumbrado el Papa Francisco, como ha sido un signo importante de diálogo interreligión, el acercamiento a los protestantes y el trabajo que está realizando precisamente en relación con el ecumenismo, en relación en que de una vez aquello que se separó hace tantos años, hace 500 años se separó del núcleo de la Iglesia, vuelva otra vez a juntarse y unirse. Y bien, y simplemente terminar con un epílogo. Un epílogo es un poquito más largo. Una frase de Benedicto XVI en Verbum Domini. Nunca hemos olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la palabra de Dios, anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia. Esta palabra yo creo que la tenemos que imprimir. Hay que imprimirla. Y como epílogo digo que lo importante que es para los laicos la formación. Sin formación no vamos a ningún sitio. En el CRIN, Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo, que es un documento de nuestros obispos, el número 60 dice: la formación de los laicos es una prioridad de máxima urgencia para toda la Iglesia. Prioridad de máxima urgencia. Y para esa formación hay un proyecto a nivel de conferencia episcopal, el itinerario de formación cristiana para adultos, que le titulan Ser cristiano en el corazón del mundo, donde de verdad es una formación completísima,
muchos grupos la están siguiendo, otros dicen que es un poquito larga, pero bueno, como la vida es tan larga y tan dilatada, tenemos tiempo para todo eso. Pero en fin, esto que llamamos IFCA y que a algunos de vosotros os suena, es un medio, un instrumento muy importante para la formación bíblica y la formación, vamos a llamarlo eclesial, y además formación militante. ¿Por qué? Porque es un camino para crecer en la fe y hacer comunidad largo, pero que abarca a todas las dimensiones de la persona. Abarca la dimensión espiritual, que hay que fomentarla, formarla, la dimensión intelectual porque nos ayuda a conocer y a comprender, la dimensión afectiva y experiencial, que nos ayuda a encontrarnos con el proyecto de Dios, la dimensión ética nos ayuda a ser mejores ciudadanos y la dimensión social, que es la dimensión esa sociopolítica a la que estamos llamados principalmente los laicos, para meternos en la política, en la vida sindical, etcétera, y ahí ser testigos de la esperanza. Y como final, hacer un poquito de recordatorio en relación con que estas charlas básicas, estos encuentros básicos con la Sagrada Escritura, van a tener un complemento muy importante con un curso de profundización que se va a realizar en el seminario y que se va a titular Verbum Domini Lux Mundo, la palabra del Señor, luz en el mundo. Si alguien tiene interés, en formar, en hacer estos cursos de profundización, están abiertos a todo el mundo, están abiertos a todos los que lo deseen y es nada más que hacerse una inscripción son plazas limitadas porque, claro, el aforo no se puede, no podemos salir, pero normalmente pues hay sitio para todo. Si alguno lo necesita, solamente de la parroquia ponerse en contacto conmigo, por ejemplo, en algún momento y decir, oye, es que a mí me interesa y yo hago la iniciativa, doy la iniciación para inscribirse en este curso de profundización, que lo mismo que es un curso parecido a lo que se hizo el año pasado con la doctrina social de la Iglesia. Hicimos unas charlas básicas en las parroquias, pero luego hubo un curso de profundización sobre la doctrina social de la Iglesia que se celebraba los viernes para todas aquellas personas que necesitaban más profundización. Muchas gracias. No sé si he cansado o no cansado. No sé si he cansado. No lo sé. Muchas gracias, don José. Cansado eres tú. Don José María. El que estás cansado eres tú. Bueno, ya me voy cansando, ¿no? Ya la edad me va pegando. Un poquito de agua, ¿verdad? Que yo creo que no hace falta decirle ninguna alabanza, ¿verdad? Muchas gracias, don José María. Bueno, pues, pero tú es que no has visto y has oído a otros que ya están danzando por ahí en otras parroquias. Ya, tú no has oído a Javier también y has oído a otros que había que haberlos proyectado también. Nos hemos equivocado un poco, Javier, en el sentido de que teníamos que haber empezado por el primero. En Belvis de la Jara. Belvis de la Jara. Vale. Bueno, estamos en la misma onda, por supuesto, en la misma onda. bueno, que muchas gracias.